Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 y 16. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 27 de esta serie. El tema de esta mañana que vamos a estar estudiando es seguir lo bueno. La semana pasada ya vimos un poco sobre la venganza. Ahora vamos a ver el sentido contrario. El sentido contrario, ¿qué es lo que el cristiano ahora debe de hacer? La venganza es para aquellas personas, básicamente, que no conocen a Dios. Y tú podrías pensar que tienes cualquier buena justificación para seguir ese camino, pero delante de Dios no la hay. ¿Sabes por qué no? Porque el Señor nos ha perdonado todo a nosotros, todo. Aún lo que nada más surge en tu pensamiento, en tu mente, Dios te lo ha perdonado. Por eso, hermanos, cualquier cosa que tal vez nos hagan o nos sigan haciendo, no es justificación para emprender el camino de la venganza. No es justificación. Podrás decir muchas cosas, pero no es justificación. Y sí, podríamos pensar en lo más horripilante, tal vez, pero delante de Dios, Dios no te va a justificar porque hayas emprendido ese camino. Bien, vamos a leer ahí, Primera Tesalonicenses 5:15. Dice ahí: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, y estad siempre gozosos. ¿Voy a decir esto? Pagar bien por bien es de un ser humano, es de un humano, una persona normal. Pagar bien por bien es de un humano normal. Pagar mal por mal es de un malhechor. Pagar mal por bien es de una bestia. Pero pagar bien por mal es de un cristiano. Emprender el camino de hacer el bien no es sencillo. Ahorita yo puedo exponerlo y decirles, debemos hacer esto, ¿sí? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y hacerlo. Eso es muy distinto. Entonces, Cristo mencionó esto, Mateo 7:13. Voy a leer este pasaje. Dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, la mayoría, lo que vamos a ver en el mundo es venganza. Eso es lo que la mayoría va a hacer. Y lo que todos te van a sugerir. Si tú pides un consejo con tu vecina, con tu primo, con tu hermano, a lo mejor que no es creyente, te va a decir que el mejor camino que puedes emprender es ese, el de la venganza. Ese es el camino ancho, que todos llevan, que todos piensan, y que piensan que como todos lo hacen, está bien hecho. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son los que la hallan. Entonces, sin duda va a pasar, hermanos. Cuando escuchemos esta enseñanza es porque la carne le gusta el camino ancho. Es obvio. Y es lo que todo el mundo hace, pero el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que eso es lo que Dios quiere. El amor al prójimo, hermanos, no es algo que se aplica técnicamente cuando todo es fácil, sino también cuando las circunstancias son adversas y difíciles. El cristiano no debe ser aquel que busca hacer daño a otra persona. Entonces, sin duda tenemos una lucha muy fuerte en este punto, porque por un lado tenemos nuestro punto de vista respecto a un asunto, y yo por otro lado lo que Dios dice. Esa es la lucha que vamos a tener. Vamos a sufrir un agravio, y por un lado tengo lo que yo creo, y por otro lado tengo lo que Dios dice. Esa es la lucha que vamos a estar teniendo. Vamos a ir a un pasaje, Efesios 4:30.
Efesios 4:30. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que un cristiano nunca se venga? No, hermanos. Hay que admitirlo también, que también existe eso. O sea, sí, hay gente que se dice creyente y que incluso lo es, pero emprende ese camino. Ahorita voy a decir por qué lo hace. ¿Por qué lo hace, hermanos? Entiendan esto, hermanos, y entiéndanlo muy bien. La vida cristiana no es de buenas intenciones. O sea, que ser cristiano es que, yo qué bueno que soy cristiano, es que le estoy echando ganas. Pues no importa cuántas ganas le eches. Aquí no es de echarle ganas. Aquí es de tener comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? Bueno, si oro por los alimentos, no me refiero a eso. El ejemplo más claro de eso es el matrimonio. Y hermanos, si tú como varón no tienes comunión con tu esposa, yo dudo que la tengas con Dios. Yo la dudo. Porque si con alguien que ves y que duermes con ella y que están bajo el mismo techo no tienes comunión, ¿lo tendrás con alguien al que no ves? Yo lo dudo. Y lo mismo, si tu mujer no tienes comunión con tu esposa, nunca hablan, nunca platican, cada quien su rollo, ¿va? Cada quien su yo mi dinero, yo mi vida, hablamos cuando tengamos que hablar con respecto a los hijos, pero de ahí en fuera, él no conoce nada de mi vida, ni yo conozco nada de su vida de él. Cada quien su rollo. Pues yo dudo que tú conozcas de Dios, yo dudo. Porque si eso haces con el que ves, ¿a poco lo vas a hacer con el que no ves? Por eso, hermanos, el matrimonio es a lo que más se asemeja a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el punto de la comunión. ¿Por qué un cristiano emprende el camino de la venganza? Porque su comunión con Dios es prácticamente nula. Él conoce de Dios que, pues bueno, Dios es amor y hay que orarle a Dios. Bueno, sí, o sea, tengo estos planes, le voy a orar a Dios. Pero cuando te humillas ante Dios y le dices, Señor, mira, siento punzadas en el corazón por esa situación, que yo sé que no está bien, yo lo sé, ayúdame. Hay cristianos que nunca hacen eso, simplemente ven a Dios como cuando se cortan el dedo, ¿ah? Nunca vas a las medicinas a menos que te sientas mal. De ahí en fuera, nunca te apareces. ¿O es un lugar habitual para ti el hospital? No, pues vamos cada vez que hay alguna situación de emergencia. Muchos cristianos son así. Van a Dios simplemente cuando tienen una emergencia, cuando tienen una necesidad. De ahí en fuera nunca se aparecen. Nunca se aparecen. Vean lo que dice 4:30 de Efesios. 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí la palabra contristar, del versículo 30, viene de una palabra griega lupeo. ¿Okay? O sea, fíjense, las mujeres que se llaman Guadalupe o Lupe, de aquí viene esa palabra, de lupeo, y significa alguien que está angustiado, significa producir tristeza a alguien. El Espíritu Santo, hermanos, cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo no se va desde él, no se va, pero se contrista. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, recuerden, quien nos recuerda todas las cosas. Entonces, al momento, cuando estamos emprendiendo cierto pecado o cierto modo de vivir, Dios, a través de la predicación, a través de tus hermanos, te va diciendo, y parece como que dices, es por eso que tú dices, es que siento que el pastor conoce mi vida, ¿cómo se llama? Como que parece que nada más me la dedica a mí. No, es que el Espíritu Santo está viendo el camino que estás emprendiendo, y entonces te empieza a recordar que debes dejar eso. Te lo empieza a recordar. Por eso piensas que yo sé tu vida, no. Pero quien sí la sabe es Dios.
Y a través de la predicación, a través de las enseñanzas, si tú escuchas una enseñanza tal vez en internet, o una que a lo mejor dices, voy a escuchar esta del pastor que dio hace mucho tiempo, y parece que es lo que efectivamente estás viviendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te está recordando y te está diciendo que debes abandonar ese pensamiento. Debes abandonarlo. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando hacemos caso omiso diciendo, no, es que no se vale. Es que no, yo voy a hacer esto porque pues es mi derecho. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se pone triste. Porque tú, ¿qué? Has ignorado lo que Él te está diciendo. Entonces, en el contexto de este pasaje, si ustedes ven todo ese pasaje de Efesios, habla de la nueva vida en Cristo. Y que básicamente la nueva vida en Cristo se caracteriza por andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Lo que ya les dije, comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, es muy difícil que tú venzas. Es muy difícil. No estoy diciendo que no vamos a caer. Pero hay pecados que deberías haber vencido. Deberías haberlos vencido. ¿Por qué sigues luchando con ellos? Porque no le has dado tiempo a Dios. Sigues llevando tu vida a tu manera. Sigues pensando como los del mundo y tratando de solucionar las cosas como los del mundo te han enseñado. Ese es el problema, hermanos. La batalla espiritual es por la mente y es por la verdad. Cuando tú no conoces la verdad, ¿sabes por cuál te vas a ir? Por la mentira. Te vas a ir por la mentira. Por lo que tú crees, por tu experiencia, por lo que te enseñaron tus abuelos, por lo que viste de tu compadre. Te vas a ir por esa. Porque no conoces la verdad. ¿Por qué? No te has dejado moldear por la palabra de Dios, que es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece. Y el que hace estas acciones empieza a ignorar los mandamientos de Dios. Y es cristiano, pero empieza a andar en la carne. Querer solucionar con actitudes, con muecas, con señas, con malas palabras, levantando ciertas malas sospechas, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que ¿sabes cómo nos damos cuenta cuando una persona anda mal? Por cómo habla. No habla cosas de bendición, siempre saca culebras y escorpiones y muchas cosas. O sea, nunca puede porferir diciendo, no, pues el Señor dice así y debemos hacer esto. No, o sea, simplemente él habla y dice que en el mucho hablar no falta pecado. En el mucho hablar no falta pecado. Entonces no es que el Espíritu Santo se vaya o que nos abandone, no, pero se entristece. El creyente, al andar bajo su malvado corazón, infringiendo la ley de Dios, le produce tristeza al Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, no es que el Espíritu Santo deje de hablar, pero ya el cristiano se empieza a endurecer. ¿Qué quiere decir endurecer? Quiere decir que ya empiezas a tener tú nada más te enfocas en algo. Ya para ti no hay otra razón más. Solamente tu razón es la verdad. Entonces, hermanos, los cristianos que se comprometen en habladurías ponen en peligro no solamente su propia fe, sino también la de otros. En vez de hacerles daño a otros con rumores inoportunos e impertinentes, los cristianos deberían hablar lo que es para la necesaria edificación. Una conversación tranquila, hermanos, común, diaria, reflejará el entendimiento cristiano que tienes. Por eso les digo, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien ha crecido o de que alguien anda mal? Por cómo habla. Por cómo habla. Entonces, hermanos, desde luego que el hombre que no ha nacido de nuevo, le va a ser difícil perdonar. Le va a ser difícil mantener una ecuanimidad de espíritu en medio de las experiencias arduas de la vida. Es obvio. Porque para hacer eso necesitamos nacer de nuevo. Hermano, ese resentimiento, ese deseo de venganza que tienes, no lo vas a vencer con fuerza de voluntad. No lo vas a vencer así. Lo tienes que vencer en el espíritu. Pero si no eres creyente, eso es imposible para ti.
Tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, jovencito, tú no vas a perdonar a tus papás hasta que no nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿cómo lo vas a hacer? En la carne, y la carne es débil. No puedes. Todos en algún momento hemos recibido agravio, todos. Estoy seguro que todos hemos recibido agravio. ¿Pero qué, te vas a pasar la vida amargado? ¿Te la vas a pasar tu vida a ver viendo a quién le haces mal y con quién te desquitas? Eso no es vivir. Eso es solamente vivir como el diablo te dice que vivas. Sí, hermanos, porque recuerden que el que odia a su hermano es del diablo. Así dice Primera de Juan. El que odia a su hermano es del diablo. O sea que alguien que está emprendiendo el camino de la venganza y que no deja la amargura, pues tu padre no es Dios. Tu padre es el diablo. Y los deseos de tu padre quieres hacer. Así lo dijo Cristo. Otra vez, no, es que esto, es que el otro. Bueno, di lo que quieras. Está bien, tal vez delante de tus amigos, delante de tus compañeros, delante de tus conocidos, estás en tu derecho. Pero a mí no me importa lo que digan tus amigos, a mí me importa lo que dice Dios. ¿Y sabes qué? Delante de Dios no tienes justificación. Entonces, ¿por qué un cristiano continúa en ese punto? Bueno, simplemente eso nos demuestra que comunión con Dios casi no hay. Por eso están en la amargura, en la venganza, en la ira, en las habladurías, en las maledicencias. Por eso están en ese camino. Por eso muchos matrimonios se fracturan, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dentro del seno matrimonial no hay palabra de Dios. Y lo que empieza como un juego termina siendo un agravio. Ay, tontita, ay, tontito. Y después ya se empiezan a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando no reina la sabiduría de Dios, recuerden lo que dice Santiago. Dice que donde no hay sabiduría de Dios, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pablo no da solamente una prohibición, hermanos, de no pagar mal por mal. Eso es solamente la mitad del mandamiento. Y agrega otro. Y es que debemos buscar agradar a Dios. ¿Cómo? Perdonando. Voy a poner algunos ejemplos, hermanos. Entonces ya pusimos como base que hablar de estas cosas, pues es sencillo. Lo que no es andar en ellas. ¿Por qué? Porque para andar en ese camino debemos, primeramente, ser nacidos de nuevo. Y segundo, andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues debemos conocer la verdad. Éxodo capítulo 23, versículo 1. Vamos a ver algunos pasajes de esto. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y quiero empezar por el antiguo, hermanos, porque muchas veces pensamos, o muchas veces la gente piensa, que eso nada más es del Nuevo Testamento, que ahora sí, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es toda paz, toda la cosa, pero en el Antiguo Testamento Dios era toda venganza, y a todos los castigaba, y de nadie tenía compasión. No, hermanos. Pero recuerden, hermanos, que el amor, para que de verdad sea amor, debe tener también ira. También, hermano. Sí, o sea, ese pensamiento que tienen de que no, si me amara nunca se enojaría, pues ese es un amor muy desfigurado que aparece del mundo, así no es. ¿Ok? Dice ahí, versículo 1, voy a leer desde el versículo 1. Éxodo 23, 1. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre.
Si encuentras extraviado el buey o el burro, ¿de quién? De tu enemigo. Estoy en el versículo 4. Estoy en la traducción viviente. Si encuentras una propiedad de tu enemigo, pues ya, véngate. No dice, devuélveselo. Si ves que el burro de alguien, bueno, te lo voy a poner en el siglo XXI. Si ves que el auto de tu enemigo se descompuso, ¿qué? No pases de largo, detente y ayúdalo. Oye, pero pues me cae de la patada este hombre. Me cae de la patada. No, Señor, si supieras, ¿tú piensas que Dios no lo sabe? Es obvio que lo sabe. Una versión más clara de la última parte de este verso sería: debes evitar el dejar al hombre contender con su problema solo. Deberás ayudar a levantar su animal. Ayudar a un enemigo, hermanos, para que pueda poner en pie su asno, puede suavizar los malos sentimientos entre dos hombres. Eso un día va a pasar, que tu enemigo va a requerir un favor. La respuesta no es cuándo, sino qué vas a hacer. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Qué voy a hacer? Y ahorita pues puede venir muchos pensamientos a ti. No, yo le diría que quién sabe qué, que ya ve como todos necesitamos, pero que yo necesité, no me hizo, que quién sabe qué, rayó mi coche, que quién sabe qué más. Bueno, sí. Pero ahorita, ¿qué vas a hacer? Oiga, vecino, es que fíjese que me robaron unas cosas y yo veo que usted tiene cámaras. Deme chance de ver, ¿no?, las cámaras, a ver quién se las llevó. Hipócrita, que quién sabe qué más, ahora sí requiere de mí, ¿verdad? Oiga, vecino, ¿no tendrá una llave de cruz? Es que se ponchó mi llanta. Necesito cambiarla. Y si la tienes, ahí atrás, casi en la espalda la tienes, pero dices, no, yo no tengo. Son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas, hermanos. Y sí, a lo mejor te hizo, te dijo, habló de ti, te levantó un chisme, pero sabroso, ¿verdad? Te lo levantó bien. Y sabes que fue esa persona, lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta. Y todos, hermanos, vamos a pasar por ahí. Así que quítate de la cabeza. Yo no quiero tener problemas con nadie. Quítate eso de la cabeza, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Pero le caes mal a alguien. ¿Y eso es bueno? Obviamente que no. Pero en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Ponte a analizar esto. ¿Qué espera tu enemigo? Tu enemigo espera que tú caigas. ¿Verdad? Espera que tú caigas. Sí, pues es obvio. El día que él caiga me voy a burlar de él. No vas a ver. Se va a demostrar la hipocresía que tiene. Está bien, sí. Pero ¿sabes qué eso va a hacer cuando tú veas que ese enemigo quiere tu vida? ¿Qué va a hacer Dios en ti? Que tengas temor. ¿Te das cuenta cómo un enemigo es necesario? Sí. Que midas mejor tus pasos por donde caminas. Porque sabes que buscan tu vida. Y si tú obedeces a Dios, Dios no lo va a permitir. ¿Cuándo Dios entregaba a Israel a sus enemigos? Cuando abandonaban a Dios. Tú abandonas a Dios, tus enemigos se van a burlar de ti. Tú estás con Dios, buscas sus mandamientos, Dios no lo va a permitir. Permite que hablen de ti. Permite que te inventen cosas. Permite que hasta digan cosas que radican en algo muy grave. Sí, lo permite. Y no es qué va a hacer Dios con ellos, es qué vas a hacer tú. Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer tú?
Hay esposas que están resentidas con el esposo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo el esposo era, pero bien cabeza dura, bien rinoceronte, ¿va? O sea, era alguien con el que no se podía vivir. Llegó Cristo a su vida y cambió, Dios lo cambió, pero ahora ya está resentida. Porque me trató mal. Y quiere vengarse ahora que su esposo ha cambiado. ¿Eso es de un cristiano? No, más bien tú, mujer, deberías dar gracias a Dios porque Dios cambió a ese rinoceronte que tú elegiste. Y Dios lo cambió. No, pero ahora no perdono. Ahora cada vez que me habla. Y, oye, ¿vamos a hacer esto? Pues no sé tú. No sé tú. ¿Vas a hacerlo? Hazlo. Oye, te invito a salir a comer unos tacos si quieres. Vamos a comer unos tacos. ¿Ahora sí me invitas? Pues no decías que antes. Pues antes, sí, antes. Ahora estamos en el hoy, no el antes. O sea, hay gente que vive así. En verdad, no perdonan. No, es que usted hubiera visto cómo me trató, pastor. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te trata ahorita? No, pues sí, es que pues sí, ahora sí. Me dice que me quiere. Antes no me decía, ahora me dice que me quiere. Pues yo no le creo. ¿Por qué no le crees? Ay, pues es que estoy muy herida. Pues ve a Dios. Pero ahorita la que está mal no es él, eres tú. ¿Y tú piensas que Dios te va a justificar? Dios permitió eso para formar un carácter en ti. Pero ahorita tú no te das cuenta. Proverbios 17:13. Les digo, hermanos, predicarlo es fácil. Vivirlo es otra cosa. Vivirlo es otra cosa. Este pasaje que vamos a leer me impresionó a mí. Vean lo que dice. Vean lo que dice este pasaje. A mí me impresionó mucho y me abrió luz de por qué muchas personas no prosperan. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Aguas hijos, aguas jóvenes. Será lo que sea tu papá o tu mamá. ¿Vio por ti? ¿Te faltó comida? ¿Te faltó vestido? No. Entonces, ¿por qué le pagas mal por bien? El que paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Por eso no prosperas. Mira lo que dice la versión lenguaje actual. Al que es malagradecido, siempre le irá mal. Al que es malagradecido, no, pero es que, no, pastor, usted no conoce a mi padre. Ok, sí, no lo conozco, no vivo con él. No, y pues siempre llegaba enojado. Pero, pues, mijito, yo no te veo que vivas bajo un puente, ¿o sí? ¿Vives bajo un puente? No, pues no, pero es su obligación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso que es su obligación? ¿Sabes por qué tu papá trabaja? Para que tú tengas un techo, porque te ama. Sí, con todos sus defectos, sí. Pues ¿quién no tiene? Con todos sus defectos, que es enojón, que a veces dice groserías, que pues luego llega bien tarde a la casa, sí. Pero hasta ahorita yo no veo que el refrigerador pues nada más tenga una cucaracha dentro y ya no tiene nada más. Yo no veo eso, O sea, yo veo que pues tú comes 3 veces al día, tienes buenos zapatos, buena ropa, ¿sí? Entonces, ¿por qué eres un malagradecido? El que es malagradecido siempre le irá mal. Sí, ten tus sueños guajiros, que no, pues tú vas a hacer y que te vas a ir de tu casa y vas a vivir, mira, en la calle no hay árboles de tortillas ni mares de frijoles. La vida no es como tú la crees, deja de ver Memín Pingüín y deja de ver películas de Disney. Así no es la vida. Traducción viviente. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. El mal nunca se irá. O sea, devolver mal por bien es diabólico, hermanos.
Y el que hace eso acarrea maldición para él mismo. Siempre se espera que alguien que te hizo un bien, ¿cómo le respondas? Pues con un bien. Eso es lo que se espera. Pero alguien que devuelve un mal por un bien recibido, lo que va a pasar con él es que su vida se va a volver una pesadilla. Bueno, pero entonces, ¿por qué no me falta, pastor? Bueno, porque hay gracia común. ¿Sabes cuál es la gracia común? Hoy hasta los malos comen. Eso es gracia común. Sí, tal vez Dios no va a permitir que pases hambre, pero más allá no vas a ir. Y trabajas, y trabajas, y te esfuerzas, te desvelas, trabajas de 7 a 12 de la noche, y no avanzas. Y no avanzas. Y no avanzas. ¿Por qué? Porque has agredido un principio básico, y es que un cristiano debe de hacer el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Da mal por bien es un camino seguro para formar una casa donde el mal es un huésped permanente. Dar mal por bien es un camino seguro para formar una casa donde el mal es un huésped permanente. Y no solamente hablamos de dinero, hablamos de que es una casa que no tiene paz. No tiene paz. Proverbios 25-21. Entonces ahora entendemos por qué muchos jóvenes no prosperan. ¿Por qué? Pagan mal por bien. Como te digo nuevamente, tú podrás decir que tienes mucha justificación, que tu mamá era casi la de la Cenicienta, ¿verdad? Te mandaba a lavar los pisos y las camas, y tú dices, yo no nací para eso. Pues no sé, si en tu acta de nacimiento dice, ella no nació para tender camas, o cómo dice. Ahí dice, cuando nació, le dijo el médico a tu mamá, aquí está su hija, y esta hija no nació para agarrar la escoba. ¿Verdad? Así dice, así le dijeron, no, pues no sé, pues a lo mejor sí, dime dónde, para qué. Pues ya, pues no, hermanos, o sea, eso tú te lo metes en tu mente, ¿no? Proverbios 25-21. Si el que te aborrece tuviese hambre, pues qué bueno, ¿ah? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Lenguaje actual de ese pasaje. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si él tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará. Y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque no eres como él. ¿Saben cuál es la mejor venganza, hermanos? No ser como tu enemigo. Esa es la mejor venganza. No ser como él. Las ascuas, hermanos, que aquí se mencionan, representan la conciencia del enemigo a quien le preocupa el recibir bondad en lugar de un trato que él dio. La quemadura es dolorosa, hermanos, pero a la vez benéfica. ¿Has tenido una herida que se está enconado? Principalmente aquí en las uñas. Entonces es una herida y como que se hincha y te empieza a doler cuando te tocas. ¿Sabes qué hay que hacer con el dedo? Quemarlo en agua con sal. Lo quemas para que se desinflame y se vaya todas esas bacterias que tienes ahí. Pero me va a doler. Sí. Sí, no te digo que no. Sí. Pero eso va a ser benéfico para ti. ¿Por qué crees que Dios levanta un enemigo para ti? Porque si Dios te dice perdona, ¿cómo vas a perdonar si no hay nadie que te ofende? Pues Dios quiere que crezcas en esa área de tu vida. Pero ¿cómo vas a perdonar si nadie te dice cara de hamburguesa? ¿No? Nadie te dice eso. Dices, ay no, yo me enojé, ¿por qué? Yo tengo cara de torta, no una hamburguesa, no, las hamburguesas no me gustan. Y tú no perdonas. Ya te quedaste con la hamburguesa y ya.
10 años de tu vida amargada. ¿Sabes qué pasa con eso? Que tu vida espiritual se estanca. No creces. Y vas viendo cómo otros, Dios los va utilizando, Dios los llama a tal servicio, Dios los llama a tal ministerio, Dios esto, Dios el otro, y tú, como chinito, en Milán. ¿Por qué? Porque no sueltas. No sueltas, y no sueltas, y no sueltas, y no sueltas. La quemadura es dolorosa, pero a veces es benéfica también. La recompensa que Dios le da a una conciencia limpia y que cuando ora por su enemigo es que él de verdad entienda el plan de Dios. Nuestro enemigo puede ser un extraño, un vecino o hasta un miembro de tu familia. Puede ser. Y cuando llegue el momento de demostrar qué es ser un cristiano, roguémosle a Dios que así sea. El sabio, hermanos, nos recuerda que la venganza más eficaz contra el que nos aborrece es hacerle un bien. Esto el mundo, si todo el mundo lo escucha, dice, no, pues este pastor está pero si bien chiflado. ¿Cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Yo nací como que el que me la hace me la paga. Bueno, eso también lo vas a hacer cuando estés en el infierno. Porque el camino ancho, ¿para dónde lleva? A la perdición. ¿Sí, va? Y el camino angosto, a la vida. Por eso pocos van a hacer esto. Solamente un cristiano que anda en el Espíritu lo va a hacer. Entonces, vamos a ver algo que se repite mucho en la palabra de Dios. Otro pasaje. Romanos 12:17. Ahora vámonos al Nuevo Testamento para que vean que también ahí está. Puedo sacar más pasajes, hermanos, pero creo que el punto está bien dicho. Entonces, hermanos, tener gente que te aborrezca, a la que no le caigas bien, Dios lo permite. Pero ponte a pensar, ¿Dios permitirá eso para que te amargues? ¿Crees que esa sea la voluntad de Dios? O sea, Dios permite que se levante un enemigo, ¿es para que te amargues? Creo que no, esa decisión la tomaste tú. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Dios levanta algo para ejercitarte en algo. Si tú fueras a un gimnasio, el primer día, segundo día, el instructor una de las cosas que te va a enseñar es cómo cargar. No es nada más agarrar la barra y, pues me la cargo y están columpiándose, ¿no? Así, te vas a lastimar la espalda. Porque no lo haces bien. Lo mismo. Dios te mete en esa situación y Dios te quiere enseñar algo. Pero tú te empiezas a columpiar. ¿Sabes qué? De esa situación sales herido. Sales lastimado. ¿Por qué? No entendiste el camino por el cual Dios te quería llevar. Elegiste tu propio camino. Recibes las consecuencias. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Te voy a explicar un poco esto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, se repite lo que leímos en el proverbio, ¿va? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, entendemos que el camino de la venganza no es algo para el creyente. No debería ser.
En el camino de la venganza, hermanos, pensamos que justicia es que yo esté satisfecho. Pero esa no es una verdadera justicia, sino más bien es una opinión personal con respecto a un sentimiento que tienes. Pero eso no es justicia. Pero aunque la confrontación y los problemas sean inevitables, porque ocurren situaciones así, la pregunta que viene es, ¿dónde va a sacar el cristiano la fortaleza necesaria para esta respuesta? Voy a dar 3 puntos. Número 1, de la capacitación del discipulado. Por eso el discipulado es importante. Porque es en el discipulado donde vas a aprender, y en esa situación el Espíritu Santo te recordará lo que ya aprendiste. El Espíritu Santo no te puede recordar algo que no sabes. Por eso el discipulado es importante. Por eso cuando tú dices, no, pues ya no voy a estudiar porque, ay, pues estoy bien burra. ¿Sabes? Tú mismo te estás exponiendo a que en una tentación no venzas. Tú mismo, no es Dios, tú mismo te estás exponiendo en una situación así. Donde algo que deberías haber aprendido y que vas a necesitar tal vez mañana o pasado mañana, no lo aprendiste. Y como no lo aprendiste, no te lo recuerdan. Y como no lo recuerdas, fallas. Y empiezas a llorar y dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me cuidó? Sí, te dio todas las herramientas para cuidarte. Pero ¿tú qué dijiste? Yo no necesito eso. Bueno, está bien. Entonces no te quejes. Número 2, otra consideración que debemos tomar. Que Dios lo ve todo y juzgará todo. Sí. Nosotros quisiésemos que en ese momento, cuando nos están haciendo el agravio, Dios actuara. Por aquí me arrastró los pies, que se caiga. Sí, eso es lo que la carne quisiera. Pero Dios no cumple caprichos, hermanos. ¿Y Dios sin duda va a arreglarse con esa persona? Sí, si tú no te vengas. Si tú te vengas, Dios dice, bueno, ya tuviste lo que quisiste, yo ya no voy a arreglar nada más. Pero ¿sabes qué va a hacer contigo que te vengaste? Con la vara que mides, se te será medido. Después ahora tú vas a estar en una situación parecida. Y tú vas a querer que en ese momento, ¿qué? Te tengan compasión y te tengan misericordia y te tengan, pues, tengan mi tolerancia. Y alguien ahí te va a recordar que tú, ¿qué? No la tuviste. Y que hablaste y vociferaste y dijiste y aseguraste. Ah, bueno. Pasa el tiempo. Y de pronto el boomerang regresa. Y te vas a acordar. Y vas a decir, como dice el proverbio, ¿cómo aborrecí la sabiduría? Por eso estoy en esta posición. Así lo dice Gálatas 1. Digo Gálatas capítulo 6, ¿no? Así lo dice. Dice que ustedes que son espirituales, restaurar en el Señor, sabiendo que ustedes pueden estar, ¿qué? En la misma posición. Entonces, la segunda consideración que podemos decir es que a los cristianos no les corresponde corregir todas las cosas en el mundo. No les deben pagar a los malvados con la misma moneda, ni vengarse. Todo eso al final se resolverá con Dios. Sí, aunque digan, es que eso se lo llevó a la tumba, no es cierto. Van a resucitar y Dios les va a tomar en cuenta lo que hicieron. Número 3. Madurar como cristianos. Madurar como cristianos. Cuando un enemigo del cristiano
descarga su ira sobre él, la respuesta bondadosa del cristiano hará que el enemigo reflexione acerca de su conducta. Y cuando vea el resultado le va a arder la cara de vergüenza. De esta forma, el bien del cristiano habrá vencido el mal y habrás alcanzado una madurez por perdonar. Entonces, cuando tú pasas esa prueba, hermano, vienen más bendiciones a tu vida. Voy a terminar, vámonos a irnos por la parte final. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ok? Un ejemplo claro. Vamos a ponernos a pensar en esto, hermanos. Imagínate que el gobierno estuviese contra ti y que busca tu vida. Es decir, no solo es que hable mal de ti, busca tu vida. Eso fue lo que le pasó al rey David. Vamos a ir viendo varios pasajes, ¿ok? Antes de primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a ir viendo esos pasajes porque ya se me está acabando el tiempo, ¿ok? Para ir terminando, ¿ok? Entonces, ¿dónde empieza este conflicto? Ustedes van buscando el pasaje. Primer libro de Samuel 18, 20. El conflicto empieza cuando David mata a Goliat. Y lo que Dios trae es mucha bendición a su pueblo por medio de su siervo David. Sin embargo, Saúl lo vio como una humillación personal, como una afrenta hacia él, y en ese momento decide matar a David. Y lo intentó muchas veces. Este es uno de los intentos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. ¿Qué le pareció bien? ¿Que se casara su hija con él? No. Le pareció bien y dijo, bueno, tengo un motivo como ponerle una trampa. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos, ¿qué? Sea contra él. O sea, no es que le pareció bien que, bueno, se va a casar con mi hija, pues qué buen hombre va a tener mi hija, ¿no? Pues no. Es, mi hija quiere con este varón. Qué bueno. Así voy a idear cómo matarlo. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. He aquí el rey te ama. Y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta. O sea, ¿qué quería hacer Saúl con esas palabras? Quería que David como que se llenara de orgullo, diciendo, no, pues sí, nadie como yo. Y recuerden que antes de la humillación está la exaltación. Pero David no se dejó llevar por eso. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo está bien fuerte en ti, hermanos, te centra en dónde debes de estar. Y Saúl dijo, decide así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteo. ¿Quién pide eso? ¿Tú pedirías eso por tu hija, varón? ¿Siempre pucios? Pues no. ¿Pero por qué pidió eso? Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey, o sea, para matarlo. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, quiero que lo maten. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa. Bueno, pues, no se requiere dinero, nada más hay que pelear. Bueno. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerle yerno del rey. Y Saúl lo dio a su hija Mical por mujer, pues ya no tuvo de otra. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y Saúl fue, ¿qué? Enemigo de David todos los días. O sea, su propio suegro era su enemigo. O sea, a veces, hermanos, surge un enemigo de donde menos piensas. A veces hasta de tu familia, y ahí es donde pesa más. Pesa más cuando el enemigo es de tu familia.
que quiere buscar tu vida. Dices, ¿cómo es posible? Pues así pasa, hasta en las mejores familias, hermanos. Sí, así pasa. Los hermanos, recuerden lo que dije el miércoles, lo volveré a decir. Quítense de la mente que yo no quiero problemas con nadie. ¿Sabes por qué? Porque aún los enemigos que se levantan contra ti son necesarios. Vamos más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje. Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán debido a su profundo cariño por David, o sea, era su amigo. Y cuando se refiere a un cariño que lo amaba, se refiere que había una confianza tan fuerte como de un hermano. Eso significa que Jonatán consideraba a David como su hermano. ¿Y me mandas que lo mate? Dense cuenta cómo el enemigo, hermanos, empieza a alejar aún a su propia familia de él. Su hija amaba a David y aborrecía a su hija. Ahora se da cuenta de que su hijo protegía a David y ahora aborrece a su hijo. Dense cuenta cómo va llegando la amargura. No solamente ojalá se quedara en tu corazón, no. Empieza a alejar a las personas que tú dices amar. Las empieza a alejar. Le contó acerca de los planes de su padre, a David. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte, siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró, tan cierto como el Señor vive, que David no será muerto. Si usted sigue más leyendo más abajo, capítulo 25, ahora vamos a ir, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 40. Si ustedes siguen leyendo todo ese pasaje, se van a dar cuenta que Saúl nada más hablaba. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermanos? Que muchas veces vamos a querer arreglar las cosas con esa persona. Y ya hablamos una vez. Y ya hablamos 2 veces. Le dijimos, oye, pues ya hay que dejarle por la paz. No, sí, yo ya no tengo problema contigo. No, sí, ya, aquí le vamos a dejar. No, ya cada quien por su lado. Yo no tengo nada contra ti. Pero pasa una semana y siguen lo mismo. Siguen lo mismo. Por eso dice la Biblia, en lo que se pueda, estar en paz con todos. Pero no es siempre... me arrodillo ante ti y siempre, no, hablamos 1, 2 veces, pero si no quiere, ¿qué? Dice la Biblia, no eches las perlas a los cerdos. O sea, hay momento para todo, pero no lo tomes como tu enemigo. Primer libro de Samuel 25:40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Nabal y Abigail. ¿Se acuerdan? Cuando te dice que David estaba en el monte y Nabal estaba trasquilando sus ovejas y lo común era que trasquilaban, o sea, le quitaban la lana y hacían banquete. Entonces vio eso David, él fue pastor, sabía lo que tenía que hacerse y le dice que le compartiera comida. Él le dice que no, que él era un fugitivo y que él estaba del lado de Saúl. Que él no estaba de su lado, estaba del lado de Saúl y que para él David era un fugitivo y era un esclavo malagradecido. Entonces David se enoja. Entonces dice, no, lo voy a matar. Su esposa intercede por esa cabeza dura y al final dice que comiendo se atragantó y se murió porque era gordo. Ya se murió. Entonces David manda por la esposa, porque si yo quiero una esposa así, una esposa que cuando se me deschavete, pues vea por mí, ¿no? Sí, pero a veces se nos deschaveta y necesitamos a alguien que nos jale la rienda. Bueno. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, para que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor.
Levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, ¿a quién? A Palti, hijo de Laís, que era de Galim. O sea, primero le dio una esposa, se la ganó en la guerra, ¿y qué hizo Saúl, su enemigo? Se la dio, se la quitó y se la dio a otro. No me imagino en la piel de David, pero cala eso. Cala. Oye, ¿por qué haces eso? ¿No? Es como aquel que te dice, te voy a dar esto, y ya te lo aseguró, y cuando llega el momento ya se lo dio a otro. Dices. Entonces terminamos con el último pasaje, primer libro de Samuel 24. Llegamos al clímax de esto. Primer libro de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en aquella para cubrir sus pies. Es decir, entró al baño. Eso quiere decir, entró al baño. Es decir, cubrir sus pies. Se entraba con una estaca y se hacía un hoyo. Y después se bajaba las vestiduras, las túnicas, y ya se ponía en modo aguilita. Y ahí hacían sus necesidades. Sí, eso es lo que hacían. ¿Ok? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones. A ver, pregunta. ¿Qué no se supone que si... ¿No hacen eso con los presidentes? Va al baño el presidente. Primero entra el guarura y checa el baño. ¿No? Checa el baño, que no haya... Abre todas las puertas. Esté libre. Y ya entra el presidente. Hace sus necesidades. Pregunta. ¿No habrían hecho eso lo mismo con Saúl? Oye, voy a entrar a esa cueva a hacer mis necesidades. Pues entran 2, 3 soldados, ¿no? A checar a ver qué rollos. No, estás libre. No sé cómo revisaron. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová. ¿Sí? No, es que este hermano, híjole, de verdad las cosas que me hace. No, un día va a llegar en que te vas a vengar. ¿Sí? Ese día te lo dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Recuerden que el manto en la Biblia habla de autoridad. Acuérdense de Elías con Eliseo, que le dijo Eliseo: pide lo que quieras. Y él le dijo: una doble porción. Cuando se lo llevó el torbellino, ¿qué cayó? El manto. Y con el cual golpeó el Jordán. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas, entendieron que ahora Eliseo era el sucesor de Elías. Bueno, pasándolo al punto aquí. Cuando él hirió la orilla del manto, habla de que él iba a tomar ahora el trono. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice que lo cortó. O sea, es como un simulacro de que lo voy a matar para tomar su lugar. Pero después de esto dice: se turbó el corazón de David. ¿Quién le dijo eso? El Espíritu Santo. O sea, muchas veces podemos llegar a ese punto y el Espíritu Santo te va a recordar que no es el camino. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. A ver, David, perdón, te actúa como diablo. ¿Cómo el ungido de Jehová? El llamado, hermanos, es por toda la vida. Y Dios es el que pone y Dios es el que quita, no uno. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y después David se levantó y salió de la cueva, dijo detrás de Saúl: mi señor el rey. ¡Ay! ¿Te atreverías a decir eso? Te quiere matar. Habló de ti, te inventó, buscó tu mal, te robó, esto y el otro más allá. Y le dices: mi señor el rey.
Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Ay, eso solamente lo puede hacer un cristiano. Solamente un cristiano, en verdad. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? O sea, ¿por qué les crees que yo hablé y que dije y que tú eres esto y cara de hamburguesa y no sé qué tanta cosa? ¿Por qué les crees? He aquí han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas en casa de mi vida para quitármela. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Hermanos, leerlo es fácil, pero estar en esa situación. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él ve y sustente mi casa y me defienda de tu mano. ¿Qué leímos en Proverbios? El que regresa mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Ahí dice, ¿no? Sustente mi casa. ¿Por qué? Yo no te pagué mal por bien. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl le dijo: ¿no es esta tu voz tuya, hijo mío David? ¿Ahora sí soy tu hijo? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal? Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. El que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Pero el que paga bien por mal, ¿qué? Jehová pagará a su casa con bien. Eso es lo que está diciendo ahí. Hermanos, muchas veces pasa que, como les dije, ya hablamos, nos dijo que ya quedó arreglado el asunto, y resulta que no. Muchas veces quisiésemos que oráramos y mañana que ya esté todo calmado, pero no sucede así. A veces pasan meses, años con eso, hasta que Dios dice: es el momento de quitarte a ese enemigo. Y así como Dios hace surgir enemigos, Dios en un tiempo los quitará. Se cree que cuando David empezó a tener ese enemigo que Saúl, David tenía más o menos 17, 18 años. ¿Sabes a qué edad Dios se lo quitó? Más o menos a los 30. 13 años con un enemigo. 13 años. Pero David aprendió muy bien. Por eso fue un gran rey. ¿Por qué? Ese enemigo que tuvo era necesario. ¿Tienes enemigos? Creo que todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Bueno, hoy Dios te dice: ¿sabes qué? Es necesario. Yo te estoy formando con él. Y cuando ya termines tu formación, ¿qué? Yo te lo voy a quitar. Pero no es por tu mano. Es porque yo así lo quiero. Entonces no seamos vencidos de lo malo, hermanos. ¿Sí? Va a haber situaciones muy difíciles, que tal vez digamos que es mi derecho, pero dejemos lugar a la ira de Dios, porque Él sí paga justamente. Nosotros, pues bueno, vamos a llegar a un límite, pero Dios sí paga justamente. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.